días, estimados, entonces, a todos los chiquillos de segundo medio del Colegio CEMAR. Esta es pertenece a la guía número 5, que vendría a ser entonces un resumen de todo lo que es la unidad de texto expositivo y lo que hemos visto hasta el momento, ¿ya? Entonces tenemos, primero, todo texto y toda manera de comunicarnos de forma escrita, lo ideal es que tenga una situación de enunciación comunicativa, ya que esta nos ayuda a ordenar la planificación de lo que se escribe. Entonces nosotros nos vamos a preguntar en principio, ¿para quién voy a escribir o hacer un texto? ¿Qué quiero transmitir y cuál es mi propósito de transmitir esa información? Para también determinar qué tipo de texto voy a usar. Entonces, en la situación de enunciación comunicativa, nosotros determinamos la audiencia, el tema, el propósito, el tipo de texto y además el tipo de vocabulario o léxico, que en este caso es la lengua, como normas lingüísticas, ¿cierto? La lengua a utilizar. ¿Cómo voy a escribir para que se entienda? Siempre pensando en qué tipo de audiencia, si es que voy a escribir o hablarle a adolescentes, si es que voy a hablar a algún grupo determinado, ¿ya? Y la idea también es que el texto expositivo en este caso sea de carácter más bien técnico, científico, siempre tratando de comprender la audiencia a la cual va a ser llegado el mensaje. Por lo tanto, tenemos que emplearnos qué es un texto. Ya vimos en clases anteriores y se llegó a la conclusión, ¿cierto?, de acuerdo a Tuzón y a distintos otros autores, que el texto llega a ser la unidad de la lengua que se utiliza dentro de un contexto de situación, ¿cierto?, independiente de la extensión, si es largo o si es corto el texto, y que presenta una disposición de elementos formales en función del propósito que se persigue a través del mismo. Es decir, si yo quiero escribir una tesis, si yo quiero escribir incluso una receta de comida, tengo que tener clara la audiencia, tengo que tener claro en qué contexto, porque si voy a hacer una receta, escribir una receta para chefs profesionales, quizás el vocabulario utilizado no va a ser el mismo que yo utilice para cualquier persona que está en su casa en estos tiempos de cuarentena y que quiera realizar una receta. Tengo que tratar de acomodar la escritura para que pueda ser comprendida claramente. Eso sucede con todos los tipos de textos, ¿ya? En particular, el texto expositivo tiene que tener la claridad de la información que se quiere entregar y que sea en parte objetiva. ¿Cuáles son algunas de las propiedades del texto? Tiene que ser adecuado, tiene que tener adecuación. Significa esto que el texto debe estar bien construido para comunicar. Entonces yo escojo, ¿cierto?, hago una serie de elecciones de palabras, de ideas, para que se entienda lo mejor posible y que sea bien claro para la persona que va a leer el texto. También tengo que tener un tema y la idea siempre es hablar de un solo tema. Si es el gran tema del amor, si es el gran tema de, qué sé yo, la ensalada de tomate caprese, por ejemplo, tiene que explicarse realmente y hablar solamente de ese tema. No mezclar otros tipos de temas porque ahí ya pasaría a ser incoherente, ¿ya? Y eso es escoger el tema. La situación de comunicación, la situación de enunciación comunicativa nos ayuda entonces a ordenarnos y hablar solamente de un tema. Tenemos también la coherencia, que es muy importante, y aquí como se ve en la foto, nosotros en la cabecita tenemos mucha información, muchas cosas para hablar. Entonces, según Chueca Moncayo, ¿cierto?, la coherencia es un proceso de la estructura semántica de un discurso en la que una serie de conceptos primarios se relacionan entre ellos, así como un conjunto de conceptos secundarios que complementan a los primeros. Entonces tenemos conceptos primarios y secundarios, la intencionalidad, los recursos sintácticos, contextualización ya sea del sujeto emisor y de quien recibe el mensaje. La coherencia es un proceso mental. Yo entonces hablo de un solo tema, ordeno y ayudo también a que la persona que lo va a leer, quien va a recibir este mensaje, ¿cierto?, este otro sujeto, pueda
comprender y entender lo mejor posible mi intención. Por eso mi escritura tiene que ser lo más clara posible. Y es por eso que nosotros también tenemos que desarrollar el hábito de la lectura para que podamos entender una amplitud de palabras que se utilizan. Repito, la coherencia es mental y es hablar de un solo tema. Podemos tener ideas secundarias, como dice claramente acá los autores, ¿cierto? Pero estas ideas secundarias tienen que apoyar la idea principal o el gran tema. Entonces, tenemos la coherencia global, que es cuando hablamos de un solo gran tema, y lo dejé ahí en grande, donde hablamos de un solo gran tema, ¿cierto? Y este gran tema, entonces, también inclusive viene a ser lo transversal de todo mi escrito. Yo en estos momentos estoy hablando del texto expositivo, y el texto expositivo es todo mi tema central. Ahora bien, estoy hablando de las propiedades además de las propiedades del texto expositivo, como por ejemplo es la coherencia. Esa es una idea secundaria que está apoyando y aportando a mi gran tema o a mi coherencia global. También tenemos la coherencia local, que es cuando tenemos los párrafos, por ejemplo, ¿cierto?, que van apoyando estas ideas global, que es lo que acabo de decir anteriormente, las propiedades del texto expositivo, los tipos de texto expositivo. Esas son ideas secundarias, pero siguen subordinadas o hablando del gran tema que es el texto expositivo, ¿ya? Estas son ideas secundarias que se pueden identificar, chiquillos, en cada párrafo y que siempre van ayudando. Hay explícitas y hay implícitas. Recuerden que las implícitas son como estas pistas que nos va dejando el texto y que nosotros podemos interpretar. Tenemos factores también que indican la falta de coherencia en un texto, como por ejemplo que el texto sea reiterativo, es decir, que se repite constantemente las mismas palabras o las mismas ideas y que no avance. Si yo siempre estoy hablando, por ejemplo, de la definición de texto expositivo y después vuelvo en otro párrafo a escribir con otras palabras la definición de texto expositivo, eso quiere decir que el texto es reiterativo y que estoy siendo incoherente, ¿cierto? Estoy afectando la coherencia. También de que sea contradictorio en su estructura, que hable de muchos temas, que de repente yo inclusive, como en su estructura, estoy en la introducción y en un párrafo de la introducción digo ya, y finalmente este trabajo se termina, ¿cierto? O del el final, cuando voy mezclando la estructura, el orden de cómo está establecido, se supone de una manera clara deberíamos tenerlo, ¿cierto? Pero cuando yo altero este orden y desordeno el escrito porque ya no sé cómo escribir y quiero terminar luego, por ejemplo, estamos siendo contradictorios en la estructura y la idea es seguirla ordenadamente. Al mismo tiempo, otro factor es que contradice la realidad. Y aquí hay que ser bien claro, porque los únicos textos canónicos que pueden, ¿cierto?, contradecir en parte la realidad sería la literatura. La literatura donde nosotros somos libres, inclusive todo lo que tiene que ver también con la lírica, con el drama, los géneros canónicos, ya, donde nosotros ahí podemos ampliar todo este espectro e inclusive cambiar o crear realidades. Pero en el texto expositivo no. En el texto expositivo nosotros nos vamos acotando a cierto tipo de palabras, de tecnicismos, de disciplinas inclusive. Los científicos utilizan mucho el texto expositivo. Los profesores utilizan mucho el texto expositivo porque tienen que exponer un tema, explicarle a la audiencia un tema, ¿ya? También que no sea ni deductivo o inductivo, es decir, que no tenga un orden. Partimos de lo general a lo más específico o de lo específico a lo más general. Cuando eso se va mezclando es porque el texto efectivamente no tiene coherencia, no tiene un orden. ¿Cuáles son las partes de un texto expositivo? ¿Ya? Tenemos primero la introducción. La introducción entonces es lo que nos ayuda a acercarnos, a aproximarnos al tema.
de qué se va a tratar el tema, cómo voy a tratar yo el tema, incluso con un pequeño título, sabemos que, no sé, receta de comida tanto, instructivo para armar un mueble, inclusive a ese nivel de este tipo de texto así chiquitito, podemos determinar, este texto habla de tal situación, este texto me va a indicar cómo armar un mueble, ¿ya? Esa es la idea de la introducción, en donde nosotros podamos saber y anticiparnos al contenido que tiene ese texto. Eso es muy importante. Las partes siguientes del texto expositivo vendría a ser entonces también el desarrollo, que es la parte más amplia, ya sea, y siguiendo con el ejemplo del instructivo para armar un mueble, el paso a paso. ¿Cómo voy parte por parte armando este mueble, parte por parte atornillándolo, haciéndolo, etcétera? Ese vendría a ser el desarrollo o todo el cuerpo del texto. Si nos vamos a un trabajo mucho más amplio, tendría que ver con las descripciones, con las definiciones, con incluso el contexto histórico o el origen etimológico, etcétera, del tema al cual yo estoy abarcando. Y aún más, incluso con las argumentaciones o perspectivas del mismo tema, algunas reflexiones que yo tenga que se puedan, ¿cierto?, utilizar en el mismo escrito. Es toda como lo que se pone en la comida, ya está realizándose la comida, no es la previa de lo que voy a realizar, es lo que ya estoy haciendo. Y la conclusión entonces nos ayuda en general a cerrar este tema a través de un resumen, por ejemplo, en el cual yo comento todo lo que anteriormente pasó, ¿cierto? Se realizó tal cosa, se habló de tanto, la definición es esta, el argumento es tal, la reflexión obtenida del escrito anterior es tal cosa, etcétera. Acá nosotros tratamos de cerrar el tema. ¿Se podría dejar abierto? Sí, para un segundo escrito o una segunda reflexión en algún otro texto que uno quiera abarcar, o incluso uno de los temas que se hayan mencionado en el desarrollo, podemos dejarlo pendiente para abarcar ese como un gran tema, algún tema secundario, algún tema que salga de ahí mismo de la escritura, ¿ya? Para dialogar un poquito también con el lector. Pero generalmente acá nosotros podemos dar la opinión o una reflexión lo más objetiva posible dentro de la objetividad que se pueda entregar, ¿cierto? Y hacer el resumen destacando las ideas importantes, destacando las definiciones y ayudando un poquito con la síntesis general de todo lo expuesto anteriormente en el desarrollo. Otra propiedad importante es la cohesión. La cohesión es el orden lingüístico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que son marcas textuales, es decir, palabras que ordenan las ideas en el texto, que ayudan a ordenar el texto. Y tenemos muchas palabras que nos ayudan a unir. Dentro de esas palabras tenemos los pronombres, lo escribí mal, pero están los pronombres, los adverbios, las correferencias, los conectores, sinónimos, etcétera. Tenemos una cantidad, conjunciones, locuciones, una cantidad de palabras que nos ayudan entonces en este proceso de ordenar el texto, porque necesitamos obviamente estas marcas lingüísticas, estas palabras para que se le dé fuerza a la coherencia también. Cohesión y coherencia tienen que ir unidas muy juntas. Dentro de estas palabras, ¿cierto? La que se alcanzó a ver en sí son los adverbios. Y es muy importante porque los adverbios nos ayudan a modificar el verbo, un adjetivo o un mismo adverbio. Y aquí vamos a hacer un recordatorio un poquito de cada palabra. Los adjetivos son palabras que califican, que dan características. Por ejemplo, el perro es hermoso, bonito, grande, gordo, flaco, alto, maravilloso, espectacular. Todas esas palabras que nosotros utilizamos para calificar o dar una cualidad es un adjetivo. Al mismo tiempo tenemos los verbos. Recordar que los verbos son palabras que ejercen acción o acciones. Correr, saltar, reír, caminar,
ser, yo soy, tú eres. Acuérdense, toda esa información, ¿cierto? De los tiempos verbales, pasado, presente, futuro. Todo lo que nos dé una acción dentro de la palabra, entonces sería un verbo. Como por ejemplo, el perro corre en el parque. ¿Qué está haciendo el perro? Acción que hace, corre. ¿Cierto? También tenemos los adverbios. Me quedo ahí. Los adverbios, que son palabras que ayudan a darle una característica más, ¿cierto? Ya sea al verbo, al adjetivo o al mismo adverbio. Y ahí tenemos acá los tipos de adverbios. Tenemos adverbios de lugar, que nos indican dónde, si está lejos, si está cerca, allí, allá, acá, abajo, encima, atrás, enfrente, alrededor. De tiempo, ahora, ayer, anteayer. Ahí tienen los tipos de adverbios, temprano, tarde. De modo, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy mal, estoy así, peor, etcétera. De cantidad, muy, mucho, bastante, poco, apenas, así, poquitito. De afirmación, sí, también, cierto, claro, exacto, obvio, verdaderamente. Recuerden que cuando se agrega la terminación mente, estamos construyendo un adverbio, ¿ya? Ya sea un sustantivo, un adjetivo, etcétera. Tenemos también de negación, no, ni por asomo, en mi vida haría esa situación, en mi vida voy a bailar, como por ejemplo. De duda, probablemente iría al centro a pasearme. Quizá, acaso, puede, etcétera. Ahí hay una multiplicidad y esta tablita ustedes la tienen, chiquillos, ¿ya? También entonces tenemos cómo el adverbio va modificando un verbo. Y aquí yo les hice el ejemplo, igual como lo tienen en la guía anterior, a través de la categorización de las palabras. La oración que tenemos es: nosotros corrimos mucho en la Plaza Maipú o en Plaza Maipú. Nosotros es un pronombre. Tenemos que identificar primero qué palabra tenemos. Corrimos, ya sabemos que genera una acción, por lo tanto es un verbo. Y al lado se encuentra entonces una palabra que vendría a ser el adverbio, que está dándole una característica a cuánto corrimos. Corrimos mucho, es un adverbio. En la Plaza Maipú, ya que ahí tenemos la preposición, el sustantivo común y el sustantivo propio. Pero ¿cuánto corrimos? Cuando nos hacemos esa pregunta, sabemos que primero hay un adverbio de cantidad. Y sabemos que además hay un adverbio. También tenemos cuando se modifica un adjetivo. En este caso la frase es: el árbol es muy grande. Tenemos distintas palabras: artículo, sustantivo común, un verbo. Pero acá, fíjense que el adverbio no está modificando al verbo, no está modificando la acción. Está modificando y dándole una característica al adjetivo, a la cualidad que nosotros le estamos dando al árbol, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el árbol? Muy grande. Cuando nosotros damos esa pregunta, ¿cómo es? Sabemos que es entonces un adverbio de modo. ¿Cómo es? Muy grande. Y estamos además exagerando esta cualidad, o sea que nos ayuda esta palabra, ¿cierto? También tenemos el adverbio cómo modifica a un mismo adverbio. Y aquí tenemos dos adverbios de cantidad. Además, comí muy poco brócoli. Tenemos el verbo, ¿cierto? Que es comer. Tenemos un sustantivo común, que vendría a ser el brócoli. Y tenemos dos adverbios. ¿Cuánto comí? Muy poco. Estoy nuevamente modificando entonces la misma palabra, que es un adverbio. Estamos juntando dos adverbios para dar una característica de cuánto comí. ¿Ya? Espero, chiquillos, que esto sea aclarativo. Esto es un resumen de todo lo que hemos alcanzado a ver hasta ahora de la primera unidad. Y recordarles que la guía número 6, ¿cierto? Que va a ser un trabajo, va a ser calificado en este caso. Y el temario que va a entrar es... Tan, tararán, tan, tan. ¿Qué es un texto expositivo? Lo que hablamos aquí mismo en esta clase.
¿Qué sería la situación de enunciación comunicativa? ¿Cómo la podríamos usar? La coherencia, la cohesión y unos pequeños ejercicios de adverbios, ¿ya? Recuerden, chiquillos, como la frase motivacional de la clase de hoy sería entonces: el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo o práctica. Mientras más practiquen, mientras más realicen cualquier cosa, van a llegar muy, muy lejos. Que estén muy bien, chiquillos. Entonces nos vemos en un ratito más. Esta clase va a quedar guardada igualmente. Hasta luego.